Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a continuar estudiando la teología bíblica y entendiendo que la Biblia nos cuenta una sola historia de Dios, que podemos ver toda la historia de Dios hacia nosotros, este plan para restauración del hombre y este plan de salvarnos nosotros mismos, que Dios quiere salvar y tener una relación con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo fuera de la Biblia, porque vamos a hablar de esta página que yo tengo en mi Biblia, que está entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Todos nosotros tenemos esta página aquí, pero ¿qué pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Hoy vamos a hablar del periodo intertestamentario o el periodo de silencio. Entonces, en estudiar la Biblia necesitamos entender que en la Biblia contexto es rey. Si no entendemos el contexto, no vamos a entender un pasaje, no vamos a entender la historia. Entonces muchas veces hemos leído el Nuevo Testamento sin entender el contexto de la historia, lo que estaba pasando en los 400 años de silencio entre Malaquías, entre la historia de Nehemías y Mateo 1. Entonces hoy vamos a hablar un poquito para que ustedes tengan una perspectiva, un conocimiento nuevo del contexto del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de la vida de Jesús, para leer la Escritura más claramente y entender y aplicarlo en su vida. Entonces, el periodo intertestamentario o el periodo de silencio es un periodo de 400 años entre al fin del Antiguo Testamento. De hecho, es 434 años de silencio entre Malaquías y la primera profecía, la primera conversación entre el ángel y el papá de Juan el Bautista. Entonces vemos este tiempo de silencio, y en este tiempo es un tiempo de silencio, pero es 400 años de un Dios activo. Y vamos a ver esta actividad que Dios está preparando el mundo para la llegada de Cristo. Todo está llegando al punto para llevar a cabo todos los pactos del Antiguo Testamento, todas las promesas del Antiguo Testamento que estaban apuntando, gritando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y ahora tenemos esta sección, 400 años, para preparar la tierra para la llegada de Cristo. Como dice en Gálatas 4, versículo 4 y 5, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, se cumplió el plazo. Dios estaba preparando el tiempo perfecto para la llegada de Cristo. Después vemos aquí que Él vino nacido de una mujer, y Él está cumpliendo el pacto entre Dios y Eva, Dios y Noé, para venir y cumplir esta relación con nosotros. Dios y el pacto con Abraham. Él viene para cumplir esta promesa bajo la ley, para cumplir los requisitos de la ley. Vino para cumplir la promesa entre Dios y David, y que Él vino para entregarnos una nueva relación con Dios. Entonces vemos que cuando se cumplió el plazo, Dios envió su Hijo para cumplir esta relación que Él siempre ha querido con nosotros, para salvarnos y restaurarnos en una vida perfecta con Él. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo fue activo Dios en este tiempo?
Pues primeramente yo creo que es importante entender lo que estaba pasando y cuáles gobiernos estaban gobernando sobre los judíos en este tiempo. Entonces llegamos al fin del Antiguo Testamento y Persa es el gobierno sobre los judíos. En la historia de Nehemías vemos que Persa envió los judíos, los dejó a salir para regresar a vivir en Jerusalén y restaurar la nación de Israel. Y Persa siguió como gobierno, siguió gobernando entre 434 de AC hasta 333 AC. Entonces, más o menos 100 años más en este tiempo de silencio que ellos estaban gobernando sobre la nación de Israel, el pueblo de Dios. Después se surgió la nación de Grecia y el líder Alejandro Magno. Y en 336 hasta 163, ellos gobernaban sobre toda la región, desde Grecia hasta India. Ellos gobernaban. Entonces, con Grecia vemos un cambio, porque Grecia quería una cultura en que todos compartían un solo idioma, griego. Entonces, Dios estaba preparando la tierra para que todos lo escuchara el mensaje en un solo idioma, en griego. Entonces, todavía hablaron hebreo, pero de repente era un idioma sobre toda la región. Después de eso vemos 100 años de independencia en que un grupo de sacerdotes, los macabeos, luchaban contra el gobierno de Grecia y ellos estaban independizados por más que 100 años, desde 163 hasta 63 AC. En 63 AC, Roma conquistaba toda la región y el gobierno de Roma, el gobierno romano, gobernaban toda la región en el tiempo que Jesús nació. Entonces, esos fueron los gobiernos. Y los romanos construyeron carreteras, tenían maneras para enviar soldados a diferentes lugares, para construir ciudades. Entonces fue una modernización de la tierra, de la región en el tiempo de los griegos. Pero también no solamente gobiernos dentro estaban viviendo en estos días y impactando la región. También entre la comunidad judía, entre los hebreos, eran grupos religiosos que estaban surgiendo. Entonces en estos días vemos el nacimiento de los fariseos. Y hablamos mucho de los fariseos en el Nuevo Testamento y creo que aquí necesitamos entender qué contexto es rey. ¿Por qué vemos esta lucha entre Jesús y los fariseos? Pues los fariseos nacieron en el tiempo de los griegos, del gobierno griego. Y los fariseos como grupo, ellos nacieron para proteger la palabra de Dios, para proteger la ley de Dios. Tenían buenas intenciones. Pero en tener buenas intenciones, ellos olvidaron que la historia de la Biblia siempre ha tenido que Dios quiere una relación. No es solamente vivir bajo la ley, es que Dios quiere relacionarse con nosotros. Y Dios es Dios y no necesitamos protegerle a Dios. Entonces los fariseos con buenas intenciones
pero una mala interpretación de quién es Dios. Entonces los fariseos empezaron a construir una cultura religiosa fuerte sobre la cultura judía. Y ellos escribieron leyes para proteger la ley. Por ejemplo, sabemos del mandamiento que dice no trabajar en el día de reposo. Pero los fariseos dijeron, pues, ¿qué es trabajar? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es esforzarse? Entonces ellos decidieron escribir leyes para proteger el mandamiento. Entonces la ley se convirtió en legalismo. Y ellos dijeron, pues si tienes que caminar más que 100 pasos en el día de reposo, eso es pecado, porque eso es trabajo. Ellos se encajaron la ley y realmente excluyeron muchas personas con cargas imposibles para cargar. Entonces, eso fue la cultura en la cual Jesús nació, bajo la carga de una cultura religiosa y una cultura de control bajo el gobierno romano. Entonces Jesús nació cuando se cumplió el plazo, nacido de una mujer, él es 100% hombre, nacido bajo la ley y la cultura religiosa, bajo la ley fuerte sobre la cultura. Y él nació en este tiempo para liberar el pueblo de Dios de esta carga, esta cultura religiosa. No vino para liberar los hebreos de los romanos, vino para liberarnos de la carga imposible de la ley y liberarnos del pago de nuestros pecados. Y en eso vemos que el tiempo fue perfecto para que Jesús viniera para comprarnos como hijos amados. Entonces eso fue un tiempo entre Malaquías y Mateo. 400 años de silencio, pero vemos un Dios activo que estaba preparando la tierra a través de gobiernos, a través de una cultura religiosa, porque el mundo estaba rogando, Jesús, ven. Entonces eso es lo que vemos. Y ahora nosotros como iglesia estamos esperando el regreso de Cristo y decimos, Jesús, ven. Tenemos un Dios activo, pero también un Dios que nos habla a través del Espíritu Santo. Y Él está preparando la tierra para regresar y llevarnos a una eternidad con Él. Pero en este tiempo, nosotros somos parte de este proceso de preparar la tierra y de salir de nuestras iglesias y ser un puente entre los que no conocen Cristo, para que ellos lo conozcan aquí en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta los confines de la tierra. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima sesión.